te voy a grabar las preguntas, porque así les sirven para estudiar. Ya, tú quieres preguntar sobre el estado flujo de efectivo. ¿Qué cosa? Las actividades de operación, De financiamiento. operación, Ya. de las actividades de operación, salida pagos provisionales. Ah, esos son los Previsionales, PPM. parece. Son los PPM que pagan las entidades, las empresas. Ya, entiendo. Nosotros como empresa pagamos PPM y pagamos impuestos. Esto para la empresa que es un gasto, para el Estado es un ingreso. Entonces ellos tienen ingresos porque la mayoría de sus ingresos son por impuestos, por imposiciones y por diferentes tipos de impuestos. Y dentro de estos también por los PPM, pagos provisionales. ¿Ya? Entonces, como esas son de su operación, están clasificados en operación. A ver, aquí hay una pregunta. Sí, es así. Pregunta Danixa. Dice que si respecto a los hechos posteriores en la NIC 10 aparece que se pueden hacer ajustes hasta la fecha de autorización, que es como la fecha límite. En ese caso que usted explicó, ¿sería igual? A ver, eso está en la ley y en la norma. O sea, los ajustes, hay un periodo entre cuando se hace, ¿cierto?, el balance hasta que se publica. En ese periodo es donde nosotros podemos hacer los ajustes antes de que se autorice y se publique. ¿Ya? Ahora, cuando posterior a eso encontramos que hay que hacer ajustes por cualquier motivo, uno a veces ya se publicó y empieza a encontrar errores, por ejemplo, en el 2021 que vamos a tener que hacer el 2021, si alguien encuentra un error del año 2020, no puede ir a cambiar los estados financieros del 2020. Pero lo que sí puede hacer es ajustar el patrimonio del año 2021. ¿Se fijan? No sé si me entienden. Cada vez que termina un año, terminamos con un balance general, ¿cierto? Imagínense el balance de 8 columnas completo. Y de ese balance de 8 columnas, ¿se acuerdan que tiene débito, crédito, deudor, acreedor, activo, pasivo y pérdida y ganancia? Del activo y pasivo se genera el estado de situación financiera, ¿ya? Y de ahí se saca también la información para el estado de cambio en el patrimonio. Y del el estado de resultado se saca de las columnas pérdida y ganancia, ¿ya? Entonces, cuando se terminan estos estados, se emiten, pero aún no se autorizan para la publicación, y si nos damos cuenta de algún error o algo, todavía es posible ajustarlo y presentarlo. Pero una vez que ya se autorizó, se publicó, no podemos hacerlo, porque se descubrió después. ¿Se fijan? Entonces lo que la norma permite es que en ese caso, tú en el año que tú encuentras el error, cuando corresponde al año anterior o años anteriores, en la medida que sea practicable, ¿cierto? Que sea posible, tú lo que haces es tomar el balance de apertura, que es el inventario final del año 2020, que es tu inicio de actividades en el 2021, porque el 2021, ¿con qué inicias actividades? ¿Con qué haces la apertura? Con el estado de situación financiera, o sea, con los activos, pasivos y patrimonio. ¿Me siguen? Sí, profesora. Entonces, ¿qué pasa? Es ahí donde tenemos la oportunidad de hacer este ajuste, ya, al patrimonio. Y por eso nos encontramos que el estado de cambio en el patrimonio lo que hace es explicar por qué cambió el patrimonio. Entonces nosotros ahí en nuestras notas vamos a poner, por ejemplo, que se encontró hubo que hacer un ajuste que correspondía al año anterior y que afectaba al patrimonio, ¿ya? Porque en el otro año ya no pudimos, porque ya se cerró, ¿se fijan? Y lo mismo, por ejemplo, cuando trabajaron con convergencia, también se ajustó el patrimonio inicial, porque uno abre el activo, el pasivo, ¿cierto? Y el capital con el que terminó el año anterior y lo abre para empezar a trabajar. ¿Y qué es lo que va a hacer? No va a ir a arreglar el balance del año anterior. Va a decir que dice apertura, ¿cierto? O inicio del año o apertura que va a hacer para empezar, y lo abre en el libro diario y ahí empiezan los ajustes. Ahí empiezo a arreglar todos los ajustes. ¿Contra qué cuenta? Con una cuenta de resultado acumulado o primera aplicación de las NIF. De manera que va a afectar al patrimonio, pero lo tengo que hacer porque hay una política contable que me obliga, ¿cierto?, a que debo aplicar esta nueva política, y eso va a afectar a los valores que tengo en los activos o pasivos. No sé si esta respuesta te queda satisfactoria, Danitza. ¿Alguna otra duda? Ya, gracias. Profe, yo tengo una duda. Dígame. Mire, cierto que la resolución 16 es para las entidades del sector público, pero la resolución número 3 es específicamente para las municipalidades. Entonces, mi pregunta
¿Cuál es la diferencia entre el estado financiero de las otras entidades y las municipalidades? ¿Hay alguna diferencia de presentación o son los mismos estados financieros? No debieran ser distintos estados financieros, ¿ya? Piensen que la Contraloría se está guiando primero por los formatos de contabilidad del sector público internacional, adecuándolo a los nuestros. Y eso es lo que manda. Y de ahí generan las de las municipalidades. Las municipalidades deben tener ciertas como detalles. Por ejemplo, yo me percaté ahora cuando teníamos que ver bienes de uso, por ejemplo, que me mandaron bienes de uso con la resolución 3, y yo trabajé en el marco conceptual y el sistema del Psicoguien comparándolo con la resolución 16, ¿ya? Y en la preparación de estado financiero que vimos recién está también con la resolución 16. Entonces yo dije, ¿por qué no deberíamos haber visto bienes de uso con la resolución 16, no con la resolución 3 de municipalidades? Pero el diplomado que hacíamos nosotros era de resolución 3, ¿se fijan? Sector público, pero municipalidades. Pero me puse a hacerlo con la resolución 16 y no varía más que en vez de ponerle entidades le ponen municipalidades, ¿ya? No Sí, sí, eso hay, estaba viendo. no hay Eso. cambios. Entonces, por eso yo tenía la duda, ¿paso a la que me enviaron con la resolución 3 o vemos con la resolución 16? Entonces, tengo las dos, así que estaba pensando pasarles con la 16 y luego subirle igual la 3, porque son iguales. No cambia, chiquillo, la forma de calcular el deterioro, de calcular la depreciación. ¿En qué es lo que sí tiene, lo que sí controlan a las municipalidades, chiquillos, con su norma? Es que cierta cantidad, por ejemplo, para reversar un deterioro que supera cierta cantidad, o para generar un deterioro de sobre 15 UTM, las municipalidades tienen que pedir la autorización a la Contraloría. Entonces, esto fue más que nada, me da la impresión de que está hecho, esta separación que hicieron resolución 16 y resolución 3, es como con la intención de que el que siga llevando como la última palabra, que de hecho la lleva por ley, es la Contraloría. Entonces, cualquier cosa en exceso que se presente en las municipalidades, el hecho de que ellos tengan que informar a la Contraloría y pedir autorización, es inmediatamente para la Contraloría un llamado a revisar qué pasó. Y eso les permite auditar, encontrar fraude y todo lo que han encontrado. ¿Se fijan? En cambio, si no fuera así, y ellos pudieran hacer lo mismo que las entidades grandes, sería difícil que pillaran los fraudes. En cambio, la Contraloría de esta manera está actuando además como contralor, como fiscalización, ¿ya? Da las pautas, las dicta, pide que todo le mande la información, pero además pone controles. O sea, sobre este monto, avíseme. Tiene un problema que no lo puede solucionar, llame. O sea, no llame, escriba el correo, espere la resolución, etcétera, el oficio, porque se le va a responder por oficio, y ellos tienen que también, obviamente, que explicar la situación a través de un documento escrito. Pero lo que estuve mirando en general era que salían las municipalidades, en vez de entidades ponían las municipalidades. Y lo que sí noté, es que sí es obviamente que es que tienen que estar controladas por la Contraloría, están supeditadas. Ya, profesora, sí será mi duda porque no encontraba mayor diferencia entre estas resoluciones. Es que no pueden haber, imagínense, diferencias más grandes, no pueden haber, porque es como decir que hay dos contabilidades y no podría ser. Claro, pero podrían en la resolución 16 hubieran puesto las excepciones para las municipalidades. Yo creo que también hay menos, a ver, es como la IFRS y la IFRS PYME. Yo creo que no tienen todas las NIC, esa debe ser la diferencia también. Fíjense ustedes que hay mucha información de IFRS que no la hacen las pequeñas porque no tienen, ellos no cotizan en la bolsa, hay ciertas cosas que no hacen. Por lo tanto, ellos no tienen ese tipo de normas, pero las que tienen son iguales. Acá viene siendo algo parecido lo que hicieron. Ya el sector público son las instituciones grandes y las municipalidades son aquellas pequeñas que tienen una prestación de servicio más o menos, ¿cierto?, aún sectorizada y donde no pueden hacer grandes cosas. O sea, es como muy específico lo que hacen, por lo tanto no deben tener acceso a todas las normas que tienen las demás. Por lo tanto, habría que revisar, ¿cierto? Y a lo mejor un trabajo de tesis, hacer un comparativo. Yo sé que hay alumnas que están trabajando no sé si en Valparaíso, que están trabajando
algunas normas y comparando con los sectores. Entonces también sería bueno, de repente, no solo comparar IFRS y NIC SP, sino que NIC SP sector público y NIC SP municipalidades. Y evaluar, por ejemplo, ahí diferencias que pudieran tener. Y lo más probable es que las diferencias sean que algunas normas no las aplican. Ya, profe. Gracias. Ah, bueno, algún alumno me escribe que está con su internet entrecortado, pero igual la clase se está grabando. La modalidad de la prueba dice que es cuestionario, así que no creo que cambie. Y bueno, si no hay más preguntas, vamos a partir con la segunda parte, ¿ya? Entonces, grabamos, yo detuve la grabación en la primera parte que vimos de presentación de estado financiero y ahora vimos consultas y voy a continuar al tiro con bienes de uso. Son las 4, déjenme mirar. Son las 4:22. ¿Profe? ¿Sí? Dime, Nicole. ¿Se escucha, cierto? Sí, se escucha. Ya. Lo que pasa es que le había dejado un mensaje en el chat preguntándole por el tema de, no sé, la modalidad, que eso me quedó la duda, porque Cuestionario dice. recién... Ah, Cuestionario dice, es lo que tú pusiste. Es que nosotros también tenemos cuestionario puesto en la evaluación. Si es que van a haber pero... ejercicios, eso Ujú. preguntas tú. Bueno, los cuestionarios siempre les ponen ejercicios, yo no creo que vaya a ser diferente. Vamos a mirar los bienes de uso, lo más probable es que si le pongan ejercicio ustedes tengan que desarrollarlo y buscar el resultado. Así que no creo que sea distinto. Pero vamos a ver la materia y van a ver que no tiene grandes diferencias, ¿ya? Ya, profe. Y bueno, y de alguna manera buscar algunos ejercicios para enviarles después para que los tengan para estudiar. Tengo que hacerlo con mi alumno de Santiago, así que se los voy a enviar, al hacerlo se los voy a enviar también a Marcela y al otro curso que es de Karime. Ah, Karen. claro. La Karen, Karen Bauman, la profe. Ah, la Karen Bamondes, ya. Ella misma. Claro, Ah, porque no, pero tenía se lo dudas envío a Marcela y Marcela se lo sube. Pero tengo que, sí, no, si hay ejercicios, pero no para sé si tener de esta una idea. evaluación van a ver. Yo creo que sí, pero no estoy segura. Pero yo creo que sí, ¿ah? Porque ustedes saben depreciación, deterioro y todo eso. Ah, sí. Ya, me quedó mucho más claro, profe. Muchas gracias. Ya, ¡Córtala! Gracias, profe. ya. Voy a detenerla. Es mejor y parto de nuevo o no importa. Partimos al tiro, total las clases pasa de todo. A mí me golpearon como no sé cuántas veces a la puerta. Ya, Profe, con 6 perros hay yo que tengo pararle los acá carros, si 2. no, Ya, chicos. Profe, ¿nos puede dar 5 minutos de break, por favor? Ah, no, entonces les doy break, no se preocupen. Ya. Son las 16:24, supongamos que son las 4:30. 15 minutos, 20 minutos al tiro. Díganme. ¿15? Sí, 15. O alcanzan, o 20. Pero yo que necesito que a la hora que me digan estén. con 15 minutos yo creo que estaría bien, profe. Ya, 15 minutos. Entonces ahí vuelven a las 24. No, les voy a regalar esos minutos de ahora. Ahí tienen 5, ya. 16:25 tenemos 5, 30, ya. En los 15 minutos. Recreo en 15 minutos. Recreo. Hasta 10 para las 5. ¿Está bien? Ya, profe, gracias. Hasta las 16:50. Y ahí vemos porque bienes de uso está más largo. Ya. Vayan a recreo. Voy a detener la grabación. Ya. Vamos a ver los bienes de uso. Los contenidos que se van a ver: introducción, alcance, definiciones generales, reconocimiento, depreciación, deterioro del valor, bajas, presentación en los estados financieros. Este está basado en la resolución 3 para el sector municipal y en la 16, ¿se fijan? Entidades del sector público, a que se refiere el artículo 2 del decreto ley 1263 de 1975. Tiene como objetivo describir el tratamiento contable de bienes de uso para que los usuarios de los estados financieros puedan conocer la información acerca de la inversión que la entidad tiene en sus activos fijos, así como los cambios que se hayan producido en dicha inversión. Que es lo que se busca: el reconocimiento de los activos fijos, la valorización y revelarlo, ¿cierto?, en los estados financieros.
Un activo será reconocido cuando es probable que los beneficios económicos y potenciales de servicio fluyan a la entidad y cuando el valor razonable o el costo del activo puedan ser medidos de manera fiable, ¿ya? Que son, en el fondo, ¿cierto? Esa es la definición que debe tener un activo en general para que sea reconocido. ¿Qué se entiende por bienes de uso? Son bienes de uso aquellos activos tangibles, muebles e inmuebles que poseen las municipalidades, en el 16 dice las entidades, para su uso en la producción o suministro de bienes y servicios, o para propósitos administrativos, o para arrendarlos a terceros en el caso de bienes muebles, y se espera que sean utilizados en más de un periodo contable. El alcance de la normativa. Esta norma aplica a los bienes de uso, incluyendo a los activos de infraestructura, a los activos adquiridos mediante contratos de arrendamiento financiero, a los bienes del patrimonio histórico y a las concesiones. Esta norma no aplica a los activos biológicos tratados en la norma de agricultura. Tampoco aplica a los derechos mineros y a las reservas minerales como petróleo, gas natural y recursos no renovables similares. Y tampoco aplica a las propiedades de inversión. Solo hasta que finaliza el proceso de construcción se podrá aplicar normas de bienes de uso. Definiciones generales. Valor libro. El valor libro es el activo neto de la depreciación acumulada, del valor residual y de las pérdidas acumuladas por deterioro. Eso es lo que se entiende por valor libro. Cuando ustedes les dicen, hay un activo valor libro tanto, ya significa que le restaron su depreciación acumulada, su deterioro acumulado, etcétera, ¿ya? Es el valor neto en el fondo, el valor en libros. El costo. El costo es el monto pagado o el valor razonable de la contraprestación entregada al momento de su compra y o construcción. Estamos grabando, porque no veo la cosita. Sí, profe. La depreciación es la distribución sistemática del monto depreciable de un activo a lo largo de su vida útil. El valor razonable es el monto por el cual podría ser intercambiado un activo o pagado un pasivo en una transacción realizada en condiciones de independencia mutua. El valor residual es el monto estimado que la municipalidad podría obtener actualmente por desapropiarse del elemento, después de deducir los costos estimados para tal desapropiación. Si el activo hubiera alcanzado la antigüedad y las demás condiciones esperadas al término de su vida útil. Que eso es lo mismo que ustedes conocen en el privado, ¿cierto? Valor libro, costo, depreciación, no hay ningún cambio, ¿ya? Solo que habla de una municipalidad en vez de una empresa o en vez de una entidad. La vida útil es el periodo durante el cual se espera utilizar el activo depreciable por parte de la entidad. Esta deberá ser revisada al término de cada ejercicio contable. El número de unidades de producción o similares que se espera obtener del mismo por parte de la entidad. La Contraloría General de la República dispone de una tabla referencial de la vida útil, sin perjuicio que la entidad establezca formalmente su propia tabla, en base a una metodología apropiada. Aquí está el ejemplo de la tabla, cierto referencial que tenemos de vida útil, y vemos que, por ejemplo, los edificios de hormigón armado tienen asignado una vida útil de 80 años, los de ladrillos de 50 años, etcétera, ¿ya? Tenemos los vehículos terrestres, camiones, camionetas, ¿cierto? Tienen una vida útil, camioneta, automóvil y microbús asignada de 7 años, ¿ya? Y así está estipulada. También está en la resolución 16. El reconocimiento. Un elemento de bienes de uso se reconocerá como activo cuando es probable que los beneficios económicos y potenciales del servicio fluyan a la entidad y el valor razonable o el costo del activo puedan ser medidos de manera fiable. De acuerdo a lo que establece la normativa de la Contraloría General de la República, los bienes de uso muebles
serán reconocidos como tal cuando su costo unitario de adquisición sea igual o superior a 3 UTM. Eso es súper bueno porque permite tener un orden, ¿cierto? Cuando tenemos, si no está estipulado cuál monto es, la empresa en el caso de los privados puede estipular como política que todos los montos inferiores, por ejemplo, a 200.000 pesos o a 100.000 pesos van a ser considerados gastos. Acá la municipalidad, ¿cierto? Las entidades públicas inmediatamente dicen, y esto también está en la resolución 16, que cuando se adquiere algún bien de uso que su monto sea superior a 3 UTM va a ser reconocido como bien de uso, ¿ya? Obviamente que cuando además cumpla las otras características de que va a estar más de un año. Aquellos montos que sean inferiores a las 3 UTM deberán considerarse como gasto en el ejercicio en que son adquiridos, a excepción de aquellas municipalidades que adopten la política contable de grupos homogéneos. ¿A qué se refieren los grupos homogéneos? Bueno, por ejemplo, ¿cuánto salen 3 UTM? Aprox. La UTM está bastante, está como 40 y tanto. Más o menos unos 150. De hecho, según el diario financiero hoy, la ¿Sí? UTM está a Ya, 53.476. entonces más de 150.000 pesos se considera gasto. O sea, si se considera activo fijo, ¿ya? Y menos de ese monto se considera gasto. Pero dice que la excepción la pueden hacer aquellas municipalidades que adopten la política contable de grupo homogéneo. Ahora, fíjense lo que está marcado acá. Independiente de cuál sea el valor de los bienes muebles, individual o por grupo homogéneo, debe mantenerse un control administrativo que incluya el control físico de las especies. ¿Qué significa grupo homogéneo? Que se compran muchos activos que a lo mejor individualmente considerados no superan las 3 UTM. Pero si yo los sumo todos juntos, superan las 3 UTM y ahí los contabilizo como grupo homogéneo y los pongo como activo fijo, como bienes de uso en este caso. El ejemplo que más se nota es en el de las sillas. Por ejemplo, una silla sola te puede costar, no sé, 14.000 pesos, 20.000 pesos. Pero si tú compras 30 sillas o 40 sillas, superan las 3 UTM, ¿te fijas? Entonces, chicos, dígame, si tienen que mantener el control administrativo cuando es grupo homogéneo, deben tener siempre todas las sillas, ¿ya? Entonces se les genera el conflicto de que cuando lo hacen por grupo homogéneo toman el total de las sillas y la deprecian como si fuera uno solo. Pero el control físico van a decir que son 30 o 40 y tienen que chequear que estén. Entonces los asesores aconsejan que cuando son montos que individualmente no superan las 3 UTM, no lo tomen como grupo homogéneo, sino que los tomen, ¿cierto?, en forma individual y en este caso serían gastos, igual que lleven su control administrativo, pero en el caso de las sillas, ¿por qué lo tomaban? Porque ellos asesoran muchas municipalidades y lo que se deterioraba más rápido eran las sillas. Entonces, cuando eran grupo homogéneo les costaba mucho llevar, aparte de llevar el control, tenían problemas con la depreciación, porque lo hacían en forma completa como grupo homogéneo. Así que asesoría que ellos indicaban es que no tomen los montos pequeños como grupo homogéneo. Si se compran, por ejemplo, no sé, corcheteras para todo el departamento de una municipalidad o para toda la municipalidad, lo más probable es que ese monto supere al monto de las 3 UTM. Pero ¿quién va a llevar el control físico de todas las corcheteras? O sea, eso se va a perder. Más de algunos se va a perder y van a tener problemas. Entonces, en esos casos, es preferible que si el monto individualmente no supera las 3 UTM, que se considere gasto. ¿Ya? Los terrenos y los edificios se registran de manera separada, en el caso de los inmuebles, aunque hayan sido adquiridos en forma conjunta. Fue otra de las cosas que ellos encontraron cuando hacían la asesoría en las municipalidades, que tenían los edificios, primero no estaban ni siquiera valorizados, y cuando lograban encontrar algún documento, estaba el documento por la dirección del edificio y no estaba parte del terreno, ¿ya? Entonces,
la norma dice que los terrenos y los edificios se deben registrar de manera separada, aunque hayan sido adquiridos en forma conjunta. ¿Cómo se valorizan estos bienes de uso? Para eso nos vamos a los elementos del costo. Nos dice que van a formar parte del costo de estos bienes el precio de adquisición, incluidos los aranceles de importación y los impuestos indirectos que sean no recuperables, que recaigan sobre la adquisición después de deducir cualquier descuento o rebaja del precio. ¿Qué impuesto indirecto conocen ustedes que pudiera estar involucrado acá y que tendría que formar parte del costo en algunos casos? Ustedes están en este momento en tributación aplicada al IVA, si no me equivoco. ¿Cierto? Sí. Ya, ¿qué impuesto es el IVA? No todo. Bueno, los que están. ¿Qué impuesto es el IVA? El IVA, chicos, es un impuesto indirecto. Cada vez que se consume algo, se compra algo, te van a incluir el IVA. Cuando tú pagas el precio, el IVA está incluido. Por eso que es indirecto, no te percatas. ¿Ya? Te vas a comprar una bebida, está incluido el IVA. Te compras un auto, está incluido el IVA. Me refiero nuevo. Te compras una máquina o te vas a comprar sillas, está incluido el IVA. Entonces, ¿qué es lo que dice esto? Que cuando tú adquieres como entidad pública o municipalidad, adquieren algún bien de uso, y a lo mejor se trajo hasta de afuera, ¿ya? Se puede haber comprado en Chile o haberlo importado, los aranceles de importación y los impuestos indirectos, porque cuando alguien importa algo también paga IVA para poder salir de la aduana, llega a Chile y si no paga el IVA no sale de la aduana. Ese valor de IVA, cuando la municipalidad o la entidad pública no lo puede recuperar, forma parte del costo de adquisición, ¿ya? Entonces, como las entidades públicas en general no venden nada afecto a IVA, ellos no ocupan el IVA, por lo tanto el IVA pasa a ser un costo, forma parte del elemento del costo. Ya, B, todos los costos directamente relacionados con la ubicación del activo en el lugar y en las condiciones necesarias para que pueda operar de forma prevista por la municipalidad. Por ejemplo, los costos de traslado. La máquina llegó a la aduana, de ahí hay que llevarla a donde está la municipalidad. El flete, el transporte forma parte del costo. Si la máquina en alguna entidad pública la necesitan y tienen que instalarla, hacerle quizá una base metálica, no sé, o hacer alguna cosa, poner cemento, cadenas, no sé, todo lo que cuesta de repente instalar, ¿cierto? Una máquina cuando son maquinarias pesadas, todo eso forma parte del costo, no es un gasto. Esos son algunos ejemplos, ¿cierto?, de costos que están relacionados directamente con la ubicación del activo en el lugar y en las condiciones necesarias para que este activo pueda operar de la forma prevista por la municipalidad o por la entidad, ¿ya? Entre otros, tenemos entonces estos costos de traslado, los costos de instalación. También tenemos, por ejemplo, cuando compran esas máquinas que tiene que venir un especialista a configurarlas, porque si no la máquina queda ahí, nadie la puede usar. Entonces, esta persona que viene especialista y que viene a configurar esa maquinaria para que funcione, porque funciona a través de un programa computacional, ese costo también forma parte de la adquisición, pero no así la capacitación de la gente que la va a usar, esos gastos. Entonces hay que distinguir, ¿cierto?, cuando lo que se está gastando ahí tiene relación directamente con que la máquina pueda empezar a funcionar, ¿cierto?, y quede en condiciones de ser utilizada, a cuando es otra cosa, ¿ya? Los desembolsos que no están directamente relacionados se van a considerar gastos. El valor actual, letra C, de los costos de desmantelamiento y la rehabilitación del lugar donde está ubicado el bien de uso, también va a ser costo, ¿cierto? Si yo tuve que hacer un hoyo, poner, no sé, cadenas, postes, hice todo un sitio específicamente para poner una máquina pesada, y esa máquina dura cierta cantidad de años y después tengo que sacarla y tengo que rehabilitar el lugar, desmantelar la máquina, eso forma parte del costo, pero siempre y cuando eso esté establecido en el contrato, ¿ya? O en alguna norma legal. Si no es así, es un gasto, ¿ya? Entonces, ahora, en general, ahora ya estas cosas ya están en forma legal, porque
Inclusive las empresas mineras, las empresas extractivas, que tienen la concesión de cierta cantidad de años, ellos tienen que después dejar como restituido, volver a retomar este sector que ocuparon y dejarlo en condiciones de que se pueda usar, ¿ya? Por lo tanto, eso forma parte del costo. Y en ese caso, si tienen que agregar al costo del bien de uso los costos de desmantelamiento y la rehabilitación del lugar, y eso lo van a hacer a lo mejor en 8 años más o en 7 años más, tienen que hoy calcular el valor presente o actual, ¿cierto?, de lo que costaría hacerlo, ¿ya? Y reconocer una provisión. Entonces van a hacer el asiento del costo de van a agregarlo al costo, el valor de esta rehabilitación del lugar y del desmantelamiento de la máquina, contra una cuenta de provisión por pagar, ¿cierto? Todo eso forma parte del costo. Ejemplos de costos directamente relacionados son, por ejemplo, los costos de preparación del emplazamiento físico del bien de uso, los impuestos indirectos de importación, seguros, entre otros. Y también los impuestos indirectos, chicos, que aunque no sean de importación, porque pueden haber comprado algo acá en Chile. Esos juegos, por ejemplo, que ponen en las plazas y que se los compran a empresas chilenas, también pagan IVA, también lo facturan y ellos lo compran y pagan el IVA. Pero como las municipalidades no ocupan el IVA, forma parte del costo. Los costos de instalación y montaje, los costos de comprobación de que el activo funciona adecuadamente después de deducir los importes netos de la venta de cualquier elemento producido durante el proceso de instalación y puesta a punto del activo, ¿ya? Esos eran costos que forman parte, ¿cierto? Gastos que forman parte del costo. Desembolsos les vamos a llamar, no gastos. Existen otros, ¿cierto? Otros desembolsos que no son susceptibles de activar, por ejemplo, los costos de volver a reubicar o de reorganizar la máquina. La pusieron en un lugar y después tienen que cambiarla para otro, ya ahí eso no lo pueden poner como costo. Eso es gasto, ¿ya? Y los costos de administración y otros costos indirectos generales. Capacitar a los trabajadores, esos no son costos, son gastos. La valorización posterior. La valorización posterior de los bienes de uso se debe efectuar por el modelo del costo, en el cual el valor libro se compone por el valor inicial, más todas las erogaciones capitalizables en que se incurra, menos la depreciación acumulada y menos el monto acumulado de las pérdidas por deterioro a lo largo de su vida útil. ¿Qué son las erogaciones? Dice, incrementado por las erogaciones capitalizables. Las erogaciones capitalizables son aquellas, chicos, cuando se hace una reparación mayor, un desembolso. Erogación es un desembolso. Capitalizable es que yo lo activo, lo podría activar o capitalizar. Entonces, existen costos derivados del mantenimiento diario del elemento, tales por ejemplo, costos, se reconocen en el resultado cuando se incurre en ellos. Por ejemplo, estos costos que son por el mantenimiento podría ser que le eche aceite una vez al mes o una vez cada 15 días, que apriete los tornillos, y eso no forma parte del costo, ¿ya? Eso no es una erogación capitalizable, eso es un gasto. Y por eso se va a resultado cuando se incurre en ellos, va a ir a resultado pérdida como un gasto. Pero existen otros costos o mantenciones mayores, y que ustedes las ven en contabilidad como reparación extraordinaria o de mejora, las tienen que haber visto por ahí en fundamentos contables, no sé, en contador, no sé, la tienen que haber visto, bueno, la van a ver cuando vean renta, porque cuando hay reparación extraordinaria y alguien las tira a gasto, la ley de la renta le dice, no, eso es un gasto rechazado, súmelo. Porque en realidad no es un gasto, son capitalizables. Cuando se hace un costo o una mantención mayor que es susceptible de ser activada, siempre que cumpla con los principios básicos de reconocimiento tratados anteriormente. ¿Cuáles son esto que debe cumplir? Por ejemplo, que esa reparación va a ser que la vida útil que tenía el bien, ahora va a tener más vida útil. Por ejemplo, si le quedaban 5 años de vida útil y se hizo una reparación extraordinaria y a lo mejor ahora va a durar 8 años. Si eso es así, eso no fue un gasto, es un costo.
y se debe aumentar el costo del bien. Es una erogación capitalizable. O si bien este gasto que se está haciendo hace que el bien sea adquiera mayor valor. Por ejemplo, ustedes tienen un automóvil y le ponen full equipo, calefacción, los seguros, los amortiguadores, los airbags y todas esas cosas. Eso no es un gasto, eso es un costo, porque ahora el auto cuando lo vendan va a valer más, ¿se fijan? Esa es la diferencia cuando yo digo si la erogación es capitalizable o no. Entonces, cuando sea una mantención mayor, que va a afectar a la vida útil aumentándola, o va a subir el precio del bien, o va a aumentar la productividad, a lo mejor producía 2.000 unidades, y con este gasto que se está haciendo en esta reparación mayor, va a tirar 3.000 unidades. Va a aumentar la producción. Entonces, eso significa que ese gasto que estamos haciendo, deben activarlo, ¿ya? Que forme parte del costo de este bien de uso, de este activo. Ahora, los desembolsos posteriores al registro inicial del activo por concepto de reparaciones, mejoras y adiciones, que aumenten, aquí está, ¿cierto?, en forma sustancial la vida útil del bien, o incrementen su capacidad productiva o su eficiencia original, van a pasar a constituir incrementos del activo principal, siempre y cuando su monto sea superior a las 3 UTM. Tengan cuidado con esto, porque si les pueden poner que aumenta la vida útil y todo es inferior a 3 UTM, sería un gasto, ¿cierto? Pero nadie va a tener una reparación tan barata que le aumente la vida útil. Estaría mal, sería como extraño. Pero sí es importante saber, ¿cierto?, que estas cosas, porque se llaman mantenciones mayores, normalmente son caras. Pero si hacen eso, aumentan la vida útil, incrementan la capacidad productiva o la eficiencia del bien, son incrementos del activo principal, ¿ya? Obviamente que su monto debe ser superior a las 3 UTM. Y en caso que fuera contrario, se van a registrar como gastos. Si alguien tuviera la duda, ve el valor y si es menos de 3 UTM, es gasto. Adiciones o ampliaciones. Estos son agregados que se le hacen a los bienes de uso existentes en la entidad y que aumentan el valor del bien. Por ejemplo, lo que les decía adelante, le ponen aire acondicionado al vehículo, le ponen un sistema de radio para que se comuniquen. Mejoras. Las mejoras implican un cambio estructural en el bien con el ánimo de elevar su calidad tecnológica y con ello dejarlo en condiciones de prestar un mejor servicio. A lo mejor le ponen un motor más fuerte, que tenga mayor fuerza, ¿ya? O ponen un sistema computacional, ahora con esto que hubo que cambiar los sistemas computacionales, a lo mejor mejoraron su sistema y el que tienen es mucho mejor y vale más, ¿ya? Eso también es una mejora. Mantenimiento. Los desembolsos por concepto de mantenimiento se deben contabilizar como gastos patrimoniales. Se entiende por mantenimiento todas las acciones destinadas a conservar los bienes de uso en condiciones normales de funcionamiento. Lo que les decía yo delante, le echan el aceite, le apretan los tornillos, le cambian un tornillo, o qué sé yo, eso son mantenciones, eso es gasto, ¿ya? Y lo dejan en condiciones normales de funcionamiento, como ser operaciones de limpieza y pintura, reposiciones, reemplazo de partes o piezas, reparaciones o composturas, entre otras. Ejemplo, en febrero del año 2020 una entidad envió a un taller mecánico una camioneta marca Toyota para realizar ciertas mantenciones y cambios. Durante el mismo mes, el taller mecánico envía la factura con el siguiente detalle. Cambio de motor, 3 millones, esto está en miles de pesos. Desabolladura y pintura, 1 millón. Instalación de aire acondicionado, 2.500.000. Cambio de aceite, bujías y líquido de freno, 500. Ya, ¿qué es lo que es esto? El cambio de motor, ¿qué es? ¿Una mejora? ¿Qué cosa? ¿Una mejora? Una mejora. Se activa. ¿Ya? La desabolladura y la pintura, Mantenimiento. ya. ¿Se activa o es gasto? Gasto. 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 La instalación del aire acondicionado, ¿Mejora? mejora, se activa. El cambio de aceite, bujías y líquido de freno, Mantenimiento. gasto, ya. Entonces,
acordarse que cuando lo que hacemos, en general, la gente, ¿cierto?, entiende por mejora cuando se mejora el valor del bien, ¿cierto? Ahora vale más y se activa, ¿ya? En cambio, cuando solamente la pintura, la desabolladura, un tornillito, eso ya es gasto. Así podrían hacer a lo mejor algún ejercicio, aunque no lo sé. No hemos hecho todavía el cuestionario, supongo que lo vamos a hacer entre todos los profes. Ya, los bienes recibidos en comodatos. Los bienes de uso recibidos en comodato no se incorporan a las cuentas de bienes de uso, debiendo registrarse en cuentas de responsabilidades o derechos eventuales. ¿Ya? ¿Por qué no se incorporan en las cuentas de bienes de uso? Ya, estos bienes cedidos en comodato deben ser registrados. Profe, consulta, ¿qué significa comodato? Ya, eso se refiere a que a ustedes les ceden un bien, pero no se los venden ni se los arriendan, se los prestan, para que ustedes hagan uso de él. Pero no son los dueños. No lo están adquiriendo, ni comprando, ni arrendando. Por eso que va en cuentas de orden y de responsabilidad, ¿ya? O de derechos eventuales, porque sí son responsables de devolverlo, Ya, profe, gracias. de ponerlo. Entonces, estos bienes cedidos en comodato deben ser registrados en la respectiva cuenta contable de bienes de usos, pero de bienes de uso en comodatos. Esto es su cuenta de activo y su depreciación. O sea, viene separado dentro de los bienes de uso. Si ustedes miran el plan de cuenta de las resoluciones, van a encontrar que dice bienes de uso en comodato. Bienes de uso en donación. Así hay diferentes bienes de uso. Los bienes cedidos en comodato se registran en las cuentas, aquí está la cuenta, vienen con cuenta y con código, y no va a cambiar, es esa cuenta para todos, para todo Chile. ¿Ya? Bienes de uso depreciables en comodato, y en la 14.204 bienes de uso no depreciables en comodato. O sea, pueden tener bienes que se deprecien, o bienes que no se deprecien, que les hayan cedido en comodato. Si el bien cedido en comodato, ¿cierto?, lo ponen en la cuenta 14.113, es un bien depreciable. Ahora, esperamos que no se equivoquen, ¿cierto? Pero los que no se deprecian se ponen en la 14.204. La depreciación del Profe, ejercicio, ¿sí? ¿me podría dar un ejemplo de un bien no depreciable en comodato? Un bien no depreciable. A ver. Tenemos, por ejemplo, las pinturas, como las pinturas famosas, son bienes de uso, no se deprecian, ¿ya? Y se podría hacer que una entidad pública le preste a otra determinada escultura o pintura para un, no sé, pues, para tenerla en algún lugar quizás que esté instalando, un museo o lo que sea. Ya, profe. Entonces, Gracias. ya, la depreciación del ejercicio se registra en las cuentas de evaluación 14.913 y la depreciación acumulada de bienes en comodato. Bueno, ustedes no se tienen que aprender las cuentas, chiquillos, ¿ya? Esto es porque esta parte fue sacada de nuestras clases, ¿ya? Yo les contaba que cuando ellos trabajaban directo, ellos hablaban, los bienes se dieron como datos, la 14 y tanto, la 14.204, la 14, y nosotros quedamos colgando porque no sabíamos de qué hablaban. Entonces les pedimos que le pusieran el nombre, porque nosotros no sabíamos contabilidad sector público. No teníamos idea que había un plan de cuenta único, ellos se lo sabían de memoria porque era único. Entonces, por eso está puesto acá. ¿Cómo se deben contabilizar los bienes de uso cuando son incorporados por permuta? Entonces, porque también existen los bienes de uso por permuta. Entonces, estos se deben contabilizar por el valor de transacción acordado por cada una de las partes, más todos los gastos inherentes a la operación, hasta que los bienes estén en condiciones de ser usados considerándose dicha transacción como una compraventa. Aquí es, una entidad le pasa un bien a la otra y la otra le pasa otro bien, hacen un cambio, una permuta, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo van a considerar, cómo lo van a valorizar en el bien en el valor que tenía el bien que dieron a cambio, en el fondo? Más todos los gastos para instalarlos, y es que hay que hacer gastos adicionales, ¿ya? Ahora, los bienes de uso cuando son incorporados a la entidad, ¿cierto? Porque hubo una expropiación.
Normalmente el sistema público expropia, ¿cierto? Cuando necesita hacer una calle, si tiene que expropiar un local o unas casas, lo va a expropiar, cuando es por el bien mayor. Y debe indemnizar a los dueños. Entonces, ¿cómo lo va a contabilizar los bienes cuando son adquiridos por expropiación? Los va a contabilizar por el valor que pagó de indemnización al expropiado, más todos los gastos inherentes a la operación, ¿ya? La inscripción, qué sé yo, el pago de la escritura, todos los trámites que tengan que hacer. ¿Cómo se medirá el costo de un activo adquirido a través de una transacción sin contraprestación? O sea, recibieron un bien y no dieron nada a cambio. Por ejemplo, ¿cómo incorporamos un bien de uso recibido en donación? Se los donaron. Entonces nos dice, ¿se conoce el valor asignado por el donante? Si se conoce el valor, el bien se incorpora por el valor que le asignó el donante. Si no se conoce, se puede determinar, se preguntan, ¿se puede determinar el valor de reposición considerando la antigüedad del bien? Si se puede, el bien se incorpora por el valor de reposición considerando la antigüedad del bien. Y si no se puede determinar el valor considerando la antigüedad del bien, entonces el bien se va a incorporar por el valor de tasación. Y los tasadores son expertos, ¿ya? Profe, ¿usted conoce alguna situación donde se haya donado al sector público o algo? Donde se haya donado. Ujú. No, Lo que recién dijo. sí. Hay, por ejemplo, la Plaza Garín de Quinta Normal. No sé si alguien la ubica. No. La plaza fue donada por la familia Garín. Era de un privado. Y la donó esas tierras y ese lugar para la plaza. Entonces, Ya. antiguamente la gente donaba porque tenía muchos terrenos. De repente la gente tenía los terrenos y a las finales también era caro mantenerlos. Hay museos hay parques que están a cargo de municipalidades y han sido de particulares en alguna vez, en algún minuto, ¿ya? O los tienen a cargo municipalidades. Profe, ¿y ¿hay alguna cuenta que ya no se utilice porque ya no existen esas situaciones? Vamos a ver la baja de bienes. Si lo que pasa es que se dan de viaje, igual que cuando tienen ustedes un activo, chicos, en la empresa. Ustedes No, me refiero a que una cuenta que estaba anteriormente en el plan de cuentas del sistema del sector público y ya se deje de utilizar. tú dices por el cambio. Lo que pasa es que tuvieron que hacer homologación de las cuentas. Tuvieron que utilizar cuentas, revisar las cuentas que habían con el oficio 60.820 y compararlas con la resolución 16, porque la municipalidad recién está partiendo este año. Entonces, ¿qué tuvieron que ver? Que si salió un manual, hay un manual en la Contraloría, chicos, para la primera aplicación y donde sale cómo se homologan las cuentas. Entonces, las cuentas tanto y tanto y tanto, y ahora se va a ocupar esta. Ya, entonces cuando estén todas las... Porque yo vi en el plan de cuentas un ajuste por primera vez. ¿Ya? Y cuando todas las entidades del sector público adopten las normas del sector público como tal, ¿ahí se podría eliminar esa cuenta? No es que se vaya a eliminar, sino que simplemente ya no la vas a usar más. No es que se elimine ni desaparezca, no. Simplemente tú la vas a homologar al nombre que tiene ahora y vas a hacer la nota explicativa, que es por cambio de políticas contables, y vas a ponerle al valor que te dice la nueva norma, y la otra no la sigues usando. La otra sigue para atrás como historia, como histórico, el día que tengas que averiguar algo para atrás para ir a mirarlo. No es que borres todo lo de atrás y se desaparezca. Pero ya para adelante no la puedes seguir usando porque se tiene que seguir usando esta forma de contabilizar. Ya, ok. Tenemos diferentes formas de incorporaciones de uso que estábamos viendo: mejoras, donaciones, permutas, destinaciones, adquisiciones. O sea, en general, los bienes de uso, como son entidades públicas, no se los venden entre ellas. Se los pueden cambiar, pueden recibir donaciones, los pueden destinar, que va de un lugar para otro. ¿Ya?
Entonces, habían, por ejemplo, a nosotros nos contaban los asesores que, por ejemplo, en una municipalidad ellos donaron ambulancias para un CEFAM. Y cuando tocó hacer la asesoría al CEFAM, el CEFAM no los tenía considerados dentro de sus activos porque no eran de ellos, se los habían destinado la municipalidad, pero no eran de ellos. Entonces ellos no los tenían registrados. Y los otros los habían registrado como destinados para el CEFAM, entonces tuvieron que explicarle que igual tenían que registrarlo, pero ponerlo en cuentas de responsabilidad, de orden, porque había una responsabilidad con esos bienes. Es porque también están, claro, no, están aprendiendo todo esto, ¿cierto? Y bueno, y en general la gente tiene la idea de que si paga por algo lo compra es de él y si no, no es de él. Y no lo cuida ni nada. Pero resulta que sí hay una responsabilidad implícita y además tiene que tener un control. Los bienes de uso se controlan físicamente. Y es por esa falta de control también que ha habido tanta pérdida y tanto robo. En Valparaíso, ustedes son de Valpo, hay muchas estatuas ahí en la Plaza de Mayo, si no me equivoco. Hay unas estatuas muy bonitas. Victoria, en la Plaza Victoria parece que era. Donde hay unas estatuas como de doncellas, de ninfas, no sé. Ustedes son de allá, pues sí que díganme si es de ahí, de cuál de esas plazas es. Y yo las vi cuando fui una vez para allá, la encontré preciosa. Y eso está ahí y nadie lo cuida. Y ya acuérdense que hace un tiempo atrás salió que se habían robado muchas de esas, de muchas esculturas y muchas estatuas que están públicas, se las habían robado. Entonces tiene que haber un control porque eso es patrimonio. La depreciación. ¿Desde cuándo se deprecia un activo? La depreciación de un activo comienza cuando está disponible para su uso. Esto es, cuando se encuentra en la ubicación y en las condiciones necesarias para ser capaz de operar de la forma prevista por la administración. Con el fin de simplificar el cálculo de la depreciación, se ha establecido depreciar en forma mensual, esto es en las municipalidades, ¿cierto? Y a contar del mes siguiente en que los bienes se encuentran disponibles para su uso. Entonces, si alguien compra un bien en marzo, para no complicarse con que si lo compró el 8 de marzo o el 15 o a fines de marzo, simplemente si se compra en marzo se empieza a depreciar considerando desde el 1 de abril. ¿Se entiende? ¿Cuándo termina la depreciación de un activo? Finaliza cuando el bien es dado de baja. O se consume toda la vida útil, la depreciación no cesa. Si el bien deja de ser utilizado, eso es importante. Si el bien no se está utilizando, ¿cierto? No significa que no lo vayan a depreciar. La norma dice que se debe depreciar igual. Lo que tienen que revisar después va a ser si hay deterioro. Entonces, la vida útil de un activo se deberá revisar al término de cada ejercicio. Si como consecuencia del análisis las expectativas de vida útil difieren significativamente de la estimación inicial, se deberá cambiar la vida útil del activo para ajustar la depreciación por los años restantes. Esto es importante, ¿cierto? O sea, porque tenía un activo y tenía una vida útil inicial que yo le asigné que me va a durar 10 años, y producto de la tecnología podría ser, ¿cierto?, que ahora ese activo no me va a durar más que 2 años. Y en ese caso yo tengo que cambiar mi vida útil. ¿Ya? ¿Cuál es el método de depreciación que se aplica a los bienes de uso? Los bienes de uso sujetos a desgaste, cuyo costo se distribuye en relación a los años de utilización, deben depreciarse mediante la aplicación del método de cálculo constante o lineal. En casos particulares y debidamente fundamentados, las entidades podrán solicitar a la Contraloría General de la República un cambio en el método de la depreciación. Se va a depreciar de forma separada cada parte de un activo fijo que tenga un costo significativo con relación al costo total del activo. Esto se llama componentización, ¿ya? Entonces, por ejemplo, los aviones, los buques, las aeronaves, cualquier maquinaria grande, ¿cierto?, que se pueda descomponer, ¿ya?, que sus piezas sean individualizadas, que tengan vidas útiles distintas, que se tengan que renovar cada cierta cantidad de años, es conveniente tomarlas en formas separadas para poder depreciarlas, ¿ya?
Y a eso se le llama descomponer, ¿cierto?, la componentización y tomar, ¿cierto?, la depreciación en forma separada. ¿Qué se entiende por componente? Un componente es una parte del activo que cumple ciertas características para cuya identificación se requiere contar con el apoyo de especialistas. La separación por componentes tiene por objetivo llevar un registro más exacto de la depreciación y la vida útil del activo. ¿Qué condiciones debe cumplir la separación en los componentes? Para que yo sepa que puedo separar una parte de un activo y llevarla detalladamente registrada y controlada, ¿cierto?, para su vida útil, su depreciación, etc. Ese componente debe tener un costo significativo, debe tener una vida útil distinta a la del activo principal, debe ser identificable y medible en forma separada, y debe ser practicable separarlo del activo. Y se sustituye el componente en intervalos regulares, ¿ya? Entonces, si cumple con esto, se puede separar en componentes. Por ejemplo, los asientos de un avión, los asientos de los pasajeros, tienen un costo significativo, tienen una vida útil distinta, porque si el avión va a durar, no sé, 20 años o 10 años, a lo mejor los asientos van a durar 3 años, 4 años, ¿ya? Son identificables y medibles separadamente, los pueden separar del activo y se sustituyen cada cierto tiempo. Por lo tanto, en ese caso, se acepta que los separen en componentes. La fórmula de la depreciación. El primer año la depreciación no cuesta mucho, ustedes tienen el bien nuevo. Entonces dicen el costo de adquisición dividido por los años de vida útil, cuando es anual y ya tienen lista su depreciación, ¿cierto? Y cuando lo compraron entre medio del año, y en ese caso van a decir el costo de adquisición dividido por la vida útil asignada, pero ahora esos años los van a transformar en meses. ¿Por qué? Porque el bien lo usaron meses. Entonces les va a dar un valor de desgaste por mes y lo van a multiplicar por los meses de uso. Pero ya el segundo año tenemos que tomar ese costo, ¿cierto?, que tenemos, restarle la depreciación acumulada que le declaramos el año 1, restarle el deterioro acumulado si es que detectamos deterioro en el año 1, y si es que tiene asignado un valor residual, también restarlo. Y a lo que me dé se le llama costo o valor libro. Acuérdense que vimos lo que era valor libro, ¿ya? El valor libro es el valor neto de todo esto. Y lo que me dé ahí, o costo neto actualizado, lo divido por la vida útil asignada, pero como yo le había restado ya el año 1, tengo que ver lo que le queda. Y eso lo multiplico, ¿cierto? Si lo hice por meses, lo multiplico por los meses de uso del año 2, que ahí van a ser 12 meses del año 2. El año 1 posiblemente sean menos meses, pero el año 2 ya van a ser 12 meses. ¿Qué es el deterioro? ¿No tienen dudas, chiquillos, respecto a la depreciación? Al menos yo no, profe, se entiende bien. Qué bueno, ya. El deterioro. ¿Qué se entiende por deterioro del valor? El deterioro del valor es una pérdida en los beneficios económicos futuros o potencial de servicios de un activo, adicional y diferente del reconocimiento anual de la pérdida por depreciación. Y este deterioro se efectúa de manera excepcional. El deterioro puede afectar a los activos que no generan efectivo y a los activos generadores de efectivo. Existe deterioro siempre que se dé la siguiente situación. El valor libro, acuérdense que el valor libro es el costo menos la depreciación menos el deterioro. Si este valor libro es mayor al valor que yo puedo recuperar, ¿ya? Entonces hay deterioro. Ahora, el valor que yo puedo recuperar es el monto mayor comparando entre el valor de uso y el precio de venta menos los costos de venta, ¿ya? De estos valores elijo el mayor como valor recuperable. Y si este valor recuperable, el valor que tengo de libros es mayor que el valor recuperable, supongamos que en el libro yo tengo 50 que puedo recuperar, pero el valor recuperable que saqué me dice que puedo recuperar 30, hay un deterioro de 20. ¿Ya?
Existe reversa de deterioro siempre que se dé la siguiente situación. Esto es lo mismo para las privadas, por si acaso tienen alguna duda, es lo mismo. Puede haber reversa de deterioro siempre que se dé la siguiente situación. El valor libro ahora va a ser mayor, va a ser menor al valor recuperable. El valor recuperable es mayor. Y obviamente también el valor recuperable es el que yo tengo aquí, pues el precio de venta menos los costos de venta. Y este valor recuperable es mayor si este valor libro que yo tengo anotado como un monto menor es porque el año anterior o en otros años yo le establecí un deterioro, por eso que el deterioro hay que guardarlo en forma acumulada, igual que la depreciación, yo lo puedo reversar, ¿ya? Pero lo puedo reversar solo hasta el monto que yo había determinado el deterioro. Más allá de eso no puedo. Se registrará deterioro si y solo si en ejercicios anteriores haya existido deterioro, ¿ya? Se registrará reversión de deterioro aquí. Hay que ponerle reversión de deterioro, ¿ya? Entonces, si yo tengo un bien de uso que lo había deteriorado porque me arrojó la evidencia que estaba deteriorado y yo hice el ajuste, ¿cierto? Del deterioro al deterioro acumulado, que lo voy a guardar porque lo voy a guardar en una cuenta complementaria de activo, y al año 2 ocurre una causal que hace que se reversa este deterioro, yo lo reverso hasta el tope de lo que lo deterioré, ¿ya? Pero si nunca lo he deteriorado, yo no puedo reversar deterioro, ¿cierto? Con un activo que nunca deterioré, aunque tenga la cuenta de deterioro, porque debe ser de otro. Si el monto del deterioro es superior a 15 UTM, se deberá solicitar autorización a la Contraloría General de la República para efectuar el ajuste por deterioro o la reversión de este. Esto está solo en la resolución 16. ¿Ya? Profe, ¿Sí? en la diapositiva anterior, ahí se refiere a que el deterioro era mayor de 15 UTM o que ahora es de mayor a 15 UTM. No, en general, si tú te dice que cuando tú estás viendo el deterioro y este es mayor a 15 UTM, tú no puedes, siendo municipalidad, llegar Sí, pero por ejemplo, la diferencia entre el valor libre y el valor recuperable es de 15 UTM, pero el deterioro que yo tengo es de 10 UTM. ¿Tengo que solicitarle igual autorización a la Contraloría? Si el valor libro es, ¿de cuánto? No, la diferencia, si la diferencia entre el valor libre y el valor recuperable es de 15 UTM, pero el deterioro acumulado es de 10 UTM, ¿debo igual solicitar una No, porque si tú autorización? tienes un deterioro acumulado de 10, tú podrías Ya. reversar solo hasta 10, no puedes reversar mayor a lo que tú tienes acumulado de Por deterioro. eso, por eso mismo. Por eso mismo le pregunto, si Claro, el aunque monto que te da a ti de deterioro fuera mayor a 15, la recuperación, dice tú, la reversa. Estás hablando de sí, la pero sí, exactamente, pero hablando del reverso. Si yo tengo, porque dice Sí, sí, te que el entiendo. monto anterior es superior a 15 UTM, pero del deterioro reversado, ¿cierto? ¿Ya? Pero no puedes reversar, aunque te salga una diferencia en que para reversar el deterioro de 15 UTM, ¿cierto? Porque tienes como que, recuperé mi valor libro, ¿cierto? Ahora vale, recuperé lo que había deteriorado, aunque sea 15 o 20, tú no puedes recuperar eso, no puedes, a lo más vas a poder reversar los 10 nomás, ¿ya? Porque esta obligación está hecha para el deterioro. Sí, que eso, profe, lo que pasa es que eso no entiendo. Por eso, porque dice si el deterioro es superior a 15 UTM, ¿se refiere al deterioro reversado? No, se refiere al deterioro que tú contabilizas en el minuto cuando tú tienes el activo fijo y tienes que revisar y evaluar si hay deterioro, y tú haces la evaluación, ¿cierto? Porque hay evidencia de deterioro y determinas que el deterioro es mayor a 15 UTM, a eso se refiere, que tú debes solicitar autorización para poder hacer este registro, esperar a lo que te digan ellos. Si te lo No, autorizan, no se refiere al reverso. no, porque el reverso tiene relación
con que tú vas a reversar máximo hasta el monto que tengas deteriorado, al que tengas registrado. Ahora, si tienes, claro, aquí como está, dice, o por la reversión de si hay una reversión mayor a 15 UTM, tendríamos que suponer que el deterioro que tiene es mayor. ¿Te fijas? Ya. El acumulado. Ya. Porque Esa en era este mi... caso tendrías que pedir autorización. ¿Te fijas? Ya. Pero Ya, si profe. el que tiene acumulado es menor, puede reversar el menor. Ya, ok. Gracias. ¿Qué se debe evaluar para determinar si existen indicadores de deterioro? Por ejemplo, evidencia de obsolescencia o deterioro físico. Cambios importantes en cuanto a su utilización durante el ejercicio o que se espera en el corto plazo y que tengan una incidencia negativa. Por ejemplo, nos daban a nosotros, por la utilización durante el ejercicio, nos daban como ejemplo los asesores que en las escuelas municipales donde los niños no estaban yendo a clases y no estaban utilizando los equipos, ni los bienes, ni las sillas, ni la mesa, nada, por la no utilización, según esta norma, tendrían que haber aplicado deterioro, porque no se estaba utilizando. ¿Te fijas? Pero claro, yo creo que cuando se hizo esta norma no fue hecha para verlo en condiciones normales, no en condiciones anormales. ¿Puedes repetir eso? No, no entendí. Por ejemplo, ¿qué te dice acá? Que cuando tú dices, hay deterioro, hay evidencia de que hay deterioro u obsolescencia. Te dice que también hay evidencia cuando hay cambios importantes en cuanto a la utilización durante el ejercicio de ese bien, ¿ya? O que se espera en el corto plazo que se ocupe, y resulta que no se ocupa. Entonces, ¿qué pasa? Se supone que lo que usaban ellos de ejemplo era que los colegios tienen, los municipales, tienen laboratorios de informática, computadores, tienen sillas, mesas para los estudiantes, salas, el local mismo de la escuela está contabilizado, está con un valor de bien de uso, ¿cierto? Acuérdense que el bien de uso toma también las edificaciones, los terrenos, etc. Pero si no se usa la escuela, con todo lo que tiene, bajo esta norma tendríamos que decir que hay deterioro porque no ha habido utilización durante el año 2020 y parte del 2021. ¿Se fijan? No sé si me siguen. Sí, o sea, es que el deterioro se hace independiente de si se utiliza o no. No, es ¿A que eso aquí se te están refiere? diciendo que en caso de que no se utilice deterioro, eso te están diciendo. O sea, ya el Ya. hecho de que algo no se utilice significa que hay deterioro. Eso te está diciendo la norma. Pero la norma no está pensada en que estábamos en una situación de pandemia, porque obviamente que en una situación de pandemia nadie va a usar nada. Esto está pensado en condiciones normales. Las vacaciones, por ejemplo, en ese mismo caso. Claro, no hay deterioro, porque eso es normal que no se ocupe en ese tiempo. Cesa el deterioro cuando no hay utilización. No, no me entiendes. No, No, no la entiendo. no. Ya, te dicen, ¿cómo sabes tú que algo está deteriorado? Tú podrías decir porque está obsoleto, porque se rompió, ¿cierto? Se le rompió la pantalla, por ejemplo, a un computador. Yo te podría decir porque lleva 2 años ahí y nadie lo usa. Y no lo usan porque es lento, por esto, bla. Pero dicen, no, pero ese está bueno, funciona bien, pero nadie lo usa. Entonces, el hecho de tener un activo que nadie lo usa, que no está generando un beneficio económico, acuérdate que la definición de activo es que te genera un beneficio económico o una prestación de servicio. Pero cuando no está cumpliendo su objetivo, entonces hay una evidencia de deterioro. Eso es lo que dice la norma. ¿Ya? El hecho de no usar los laboratorios de informática, el hecho de no usar la escuela, todos los bienes que tiene, según esto, estarían con una evidencia de deterioro. Eso es lo que nos explicaba el asesor, nos indicaba. Pero esta norma, si nosotros tenemos que pensar que fue hecha en condiciones de situaciones normales, por lo tanto, no debiera afectarle a los valores de la edificación del activo, ni de la escuela, ni nada. No debieran haber deterioros en el tiempo de epidemia. No debieran aplicarlo por la no utilización. No sé si me entiendes. Porque esto está hecho para que si en condiciones normales, o sea, todos los días hay clase, todos los días los niños van, el colegio está abierto, pero el laboratorio tanto no se usa,
es porque hay algún problema y ahí sí tendríamos deterioro, ¿te fijas? Pero que no lo utilicemos por pandemia no debiera ser una causal de deterioro. Ya, pero igual me queda la duda porque, por ejemplo, los sábados y domingos no se utiliza el colegio. Pero es que eso es normal, pues, por eso se supone que esto se está haciendo, esto que está aquí, está considerando que se utiliza en el periodo que debe ocuparse, pues, el periodo normal, de marzo a diciembre. No es que se deteriore en enero y febrero porque no lo usaron. De hecho, en enero y febrero se dedican a reparar, a mantener, a pintar, para que todo esté bien, para que en marzo vuelva a seguir verificándose, para mantener las condiciones del bien. Entonces, por circunstancias no previstas. Claro, entonces nosotros no podemos, o sea, no, opinión mía personal, yo no puedo decir que hay deterioro en una escuela y que ahora vale menos el local de la escuela porque no tenga estudiantes, porque estamos en pandemia. ¿Te fijas? No va a disminuir el valor de la escuela porque no vayan los niños, no puedes usar eso para disminuir el valor. Ahí tendrá que hacerse una nota explicativa, qué sé yo, pero no debiera ser aceptable aplicarle un deterioro. ¿Ya? Ahora, cuando no se utilizan las cosas, porque, por ejemplo, hay colegios que no se utilizan porque cuando llovió se llovieron enteros, ¿ya? Porque se cayeron techos. Mostraron en la televisión que colegios que con la lluvia se desmoronaron los techos. Eso no se utilizan, claro que hay deterioro. ¿Te fijas? Sigamos. Evidencia acreditada de una disminución del rendimiento del activo. Bueno, lo que les decía adelante, si no se utiliza un activo no está rindiendo. El cese o la reducción significativa de la demanda o necesidad de los servicios. Eso puede, o sea, en este minuto, sí muchas empresas sí están con deterioro. Empresas, yo me referiría a la gente que vende, porque como no pudieron vender muchas cosas, ¿cierto? También que les afectó la pandemia, a lo mejor se les echaron a perder. ¿Se fijan? Porque la demanda bajó, o no se necesitaron los servicios. Y mucha gente, es posible que con los negocios nuevos que salieron, otros que existían antiguamente, se van a deteriorar porque la gente a lo mejor va a seguir comprando online porque le es más fácil y le llega a su casa, y a lo mejor van a cerrar algunos locales y van a tener bodegas y van a vender todo online. Por lo tanto, esos locales que tenían se deterioran. O sea, ese sistema se tienen que adecuar al nuevo, ¿te fijan? Que justo estamos en un periodo, ¿cierto?, de pandemia donde estas causales de deterioro se deben haber producido. O sea, ocurre que se bajó la demanda, así como aumentó la demanda de otros bienes. Ya, han tenido lugar, ¿qué es lo que se tiene que evaluar también? Si han tenido lugar durante el periodo o van a tener lugar en el futuro inmediato, cambios significativos a largo plazo, con una incidencia adversa sobre la entidad, referentes al entorno tecnológico, legal o de políticas gubernamentales en la que ésta opera. Entonces tenemos, ¿cierto?, que, por ejemplo, si hay alguna empresa que tenía, no sé, algún vehículo con ciertas características o alguna máquina que contaminaba, y producto de todo el entorno tecnológico, legal y de las políticas gubernamentales ahora no se puede usar, entonces eso se deterioró. Ahí les queda más claro. ¿Por qué? Porque la normativa legal te impide seguir contaminando y seguir usándolo, por lo tanto le tienes que bajar su valor por deterioro. Y quizás hasta darlo de baja. Y también si durante el periodo el valor de mercado del activo ha disminuido significativamente más que lo que cabría esperar como consecuencia del paso del tiempo o de su uso normal. Eso ocurre con los televisores, los PC, los celulares, que normalmente están bajando el valor porque están saliendo nuevos, con mayor tecnología. Y los que tienen que bajar el valor porque se van deteriorando. Y ahora nos vamos a las bajas de bienes. ¿Cuándo se reconoce una baja de bienes? Una baja se reconoce por lo siguiente: por la venta de los bienes, y lo saco, ¿cierto?, de la contabilidad, por donaciones de bienes, por permutas de bienes, por reasignación de bienes, por reemplazo de un elemento de un bien de uso, por un detrimento de bienes,
cuando no se espere obtener beneficios económicos o potencial de servicio por su uso o disposición de otra vía. La ganancia o pérdida al eliminar el elemento del activo fijo se va a determinar como la diferencia entre el monto neto que se obtenga de la enajenación y el valor libros del elemento, incluyéndose los resultados del año. No constituyen ingresos ordinarios, porque no es la actividad principal de la entidad vender bienes, pero sí es un ingreso, ¿ya? El costo derivado del reemplazo de una parte del elemento de un activo fijo se va a eliminar a su valor de libros. Si no es practicable la determinación del valor de libros de la parte reemplazada, se puede utilizar el costo de reemplazo como referencia. Bueno, esto es normalmente cuando se habla de reemplazo. Por ejemplo, si a un camión le reemplazan el container tiene un valor, entonces sacan ese valor y lo sacan a valor libros e ingresan el nuevo. Ya. No sé si hay dudas hasta ahí. ¿Cómo se presenta? ¿Puede explicar esa parte de nuevo? Ya. Por favor. A ver. Por ejemplo, cuando te dicen que se va a reemplazar una parte del elemento de un activo fijo. O sea, tenemos un activo fijo, supongamos un camión con remolque, y le van a sacar la parte de atrás, el remolque. El remolque tiene un valor, ¿cierto? El camión tiene un valor. De hecho, cuando lo compraste te dieron una factura, qué sé yo. Bueno, cuando tú cambias el remolque porque se rompió, fue mucho el uso y hay que poner otro, tú debes dar de baja, porque estamos en dar de baja de bienes, pero no das de baja todo el bien, sino que solo una parte, el remolque, y compras otro. Eso también se llama mejora. Entonces, ¿qué es lo que yo doy de baja? El remolque malo. Pero agrego la mejora del remolque bueno. ¿Ya? ¿Qué me dice? Que se elimina al valor libro. El remolque si valía, por ejemplo, en algún minuto me costó, no sé, pues 10 millones y ya lleva una depreciación acumulada de 7 y está en 2 millones. Cuando yo lo doy de baja porque traigo el remolque nuevo, lo que yo voy a tirar a pérdida son 2 millones. Lo voy a dar de baja porque lo voy a netear con la depreciación acumulada que trae. Y agrego el remolque nuevo que me costó a lo mejor 12 millones y le doy un mayor valor al bien además. Cambia la vida útil, ¿se entiende? Además es una reparación o una mejora extraordinaria que sería una erogación capitalizable, comprar esto en cambio de pieza completa se llama en realidad. Y el remolque malo lo di de baja. Y lo di de baja aquí, ¿a qué valor? Al valor libro. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que me dice la norma? Que si no es practicable la determinación del valor de libros de la parte reemplazada, puedo utilizar el costo de reemplazo como referencia. Entonces, ahí yo digo, me costó tanto el nuevo, 12 millones, y tiene una vida útil de tantos, y el otro lo tuve tantos años, lo empiezo a depreciar, y llego al valor que podría tener, ¿cierto? Y lo saco a ese valor. Ahí están las estimaciones, chiquillos, el juicio profesional, qué sé yo, la experiencia. Ya, presentación de los estados financieros. ¿Qué información se debe revelar de la clase de bienes de uso que tiene la entidad? Deberán revelar para cada clase de bienes de uso reconocidos en los mismos las bases de medición utilizadas para determinar el valor libro, ¿ya? O sea, si usó costo histórico, si usó costo razonable, valor justo, etc. La base de medición que utilizó. Los métodos de depreciación que utilizó. Las vidas útiles o los porcentajes de depreciación utilizados, pero para cada tipo de bien de uso, chiquillos, ¿ya? No para todos y hago lo mismo, no, sino que lo separo por tipo de bien de uso y sobre cada tipo de bien de uso le hago este detalle, ¿ya? ¿Qué base de medición usé? Los métodos de depreciación utilizados, las vidas útiles o los porcentajes de depreciación utilizados, el valor bruto en libros y la depreciación acumulada, junto con el valor acumulado de las pérdidas por deterioro del valor que le correspondan, tanto al principio como al final de cada periodo. Y si lo debo desagregar además, porque estaba separado por componentes, también agrego el detalle, ¿cierto? Y lo desagrego, ¿ya? Y lo pongo por partes también. Eso se debe, es información que debe estar en las notas explicativas.
La conciliación entre los valores en libros al principio y al final del periodo, mostrando los incrementos. También tengo que informar, ¿cierto?, por qué se incrementaron los valores. Muestro lo que tenía al principio valía tanto. El mismo caso que estamos viendo. Tenía un camión, ¿cierto?, con remolque, el remolque valía tanto y después al final del periodo, ¿qué es lo que pasó? Los incrementos, hubo una mejora, compré un remolque. Disminuciones, di de baja el remolque antiguo. La depreciación, ¿cuánta sería la depreciación ahora? Cambia, ¿ya? Tengo que dar toda esa información, o por cuánto lo deprecié antes de hacer el cambio y con qué vida útil va a quedar para el próximo año. Informo. El monto de la pérdida reconocida por deterioro del valor, así como el monto de las pérdidas por deterioro de valor que hayan revertido durante el periodo. Y cualquier otro cambio que tenga, ¿cierto? Las notas a los estados financieros deberán presentar para cada clase de elementos de bienes de uso reconocidos en los mismos la existencia y los montos correspondientes a las restricciones de la titularidad, ¿ya? Acuérdense que todos los bienes de uso a lo mejor no son de la entidad. A lo mejor algunos están en comodato, ¿se acuerdan? Están prestados. Otros están asignados o destinados, pero no están transferidos. Entonces tienen que informar eso, ¿ya? Y cuántos son los montos que tienen de restricción. Así como los bienes de uso que están afectos a garantía en el marco del cumplimiento de obligaciones. También tienen que informar los montos de los desembolsos reconocidos en el valor en libros de un elemento de bienes de uso en curso de construcción. Hay bienes de uso que se están construyendo. Mientras se estén construyendo, se llevan bajo otra normativa, la norma de costos y programas, costos, programas y proyectos. Y también es un bien de uso. Y tienen que informar en qué situación están estos proyectos, cuánto es el avance, cuánto falta por terminar, qué sé yo. El monto de los compromisos de adquisiciones de bienes de uso, también se debe informar. El valor de las compensaciones recibidas de terceros, tales como seguros que se incluyen en el estado de resultado por elementos de bienes de uso, cuyo valor se hubiera deteriorado, se hubiera perdido o se hubiera retirado. O sea, hay que explicar en las notas explicativas, hay que anotar todo lo que permita que se entienda bien la información, clarificarla, que todos sepan identificar el bien, de quién es, cuánto vale, el tiempo que tiene de vida útil, etc. ¿Ya? También se deben revelar los siguientes datos relevantes para cubrir las necesidades de información. El valor en libro de los elementos de bienes de uso que estando totalmente depreciados se encuentran todavía en uso. Eso es normal. Hay bienes que se han depreciado completamente en los años que tenían, pero siguen funcionando. Y nosotros los tenemos en la contabilidad en valor 1, ¿ya? Para representar que existen y que están funcionando, es para llevar el control en realidad. Pero ese valor 1 sigue ahí, no se corrige ni se deprecia. Tienen que informar entonces ese valor que tienen de estos bienes uso, ¿cierto? Tienen que informar el valor en libro de los elementos de bienes de uso que retirados de su uso activo se mantienen solo para disponer de ellos. O sea, ya no se usan, pero a lo mejor los van a querer vender. Pueden que sea que estén disponibles para la venta, qué sé yo. El valor en libro de los bienes temporalmente ociosos, los que no se están usando, una descripción y el valor razonable de aquellos bienes de uso de los cuales se dispone del valor razonable por otras fuentes de información y que difiere significativamente del valor en libros. Tienen que hacer todas estas notas. Cuando un municipio opte por realizar un cambio al valor residual de los activos, deberá revelar el valor libro de los bienes, así como el monto de su valor residual. Luego, las justificaciones por las que se les asigna un valor residual diferente al inicial. Ahí tendrá que explicar por qué lo hace. En caso de que la municipalidad haya cedido bienes en comodato, deberá revelar su valor en libros, el número de bienes entregados y la entidad que ha recibido los bienes. ¿Ya? Bueno, hasta aquí estaba la presentación de bienes de uso. Y voy a dejar de presentar. Voy a dejar de compartir, no sé si tienen preguntas. Profesor, entonces dijo que el cuestionario iba a ser con ejercicios.
A ver, No yo materia, ¿qué iba a hacer? no Yo le dije, está estipulado dentro de nuestra planificación que tenemos un cuestionario de NIC-SP, ¿cierto? Ajá. Ya, y la NIC-SP, ustedes la ven, la han visto, y si ustedes tomaron atención en lo que era el deterioro, la depreciación, no difiere de lo que ustedes conocen en IFRS. Solo que cambia que los bienes son municipales o del servicio público. El cuestionario tenemos que hacerlo, lo más probable es que nos vamos a hacer entre todos los profes. No, todavía tenemos que verlo, o a lo mejor ya lo tienen hecho, no lo sé, tengo que verlo con Marcela. Pero en los cuestionarios normalmente se pueden poner ejercicios, a ustedes se les han puesto en otras pruebas. Se han puesto ejercicios de la NIC 20 y de la NIC 15, ¿se acuerdan? Así que se Sí. puede preguntar teoría y algún ejercicio de repente de ejercicios pequeños, yo creo, o preguntas, no sé. Profesora, ¿y cuándo va a ser? Tienen que ver la calendarización, me da la impresión de que está para la próxima semana. Pero no sé ustedes, yo en Santiago la tengo para la próxima semana, tenemos que verlo con Marcela para ver si es que está hecha o no para subirla al aula, qué sé yo. Porque ustedes cuando terminan, nosotros... Me parece que es, Bárbara, creo que el miércoles que viene. En la noche. Sí, Sí. porque nosotros también la tenemos para ese, porque El miércoles a las 7, ¿no? más chiquillos. Nos Sí, la quedan, profe nos mandó el correo para confirmar. ¿sí? Sí, la me profe mandó correo. Pero es en el fondo estudiarse la materia, lo que está en el aula, mirar la resolución. Sí, tiene otro material de apoyo, Sí, un poco más explícito. no sé si más explícito. A ver, déjame detener la grabación.